Gentiles amigos, bienvenidos a la Bitácora a través de Avia y a la televisión. Estamos en este espacio en el que tocamos diferentes temas que tienen que ver precisamente con la actualidad, que tienen que ver con el momento por el que el mundo está pasando. Ahora vamos a centrarnos en el Estado. ¿Qué entendemos por el Estado? Por la legitimidad de repente de un Estado. Y vamos a hablar en esta oportunidad del Estado colonial. Permítame saludar a Rafael Bautista. Rafael, qué gusto. Igualmente, Gabriel. A ver, vamos aclarando conceptos, categorías, alguna vez lo decíamos en el anterior programa, hablábamos de vivir bien, hemos puntualizado cada uno de los temas, pero es importante entender si el Estado es aceptado, es respetado, es consolidado o simplemente pasa a tercer plano, solo de nombre, ilegítimo. Y ahora vamos a entrar ya en la secuela de estos programas a tematizar en qué consiste el Estado, para hacer el tránsito entre del Estado colonial al Estado plurinacional. Entonces, para tematizar el Estado plurinacional, tenemos que ver por qué aparece la idea de un Estado plurinacional, a qué se opone, qué intenta superar y transformar. Entonces tenemos que remitirnos a su antecedente lógico inmediato, que sería el Estado colonial. Pero vayamos a ver cuál es la naturaleza de un Estado. ¿Qué es un Estado? ¿Qué es un Estado? ¿Cómo entendemos un Estado? Solo de nombre de repente. Estado es un concepto. Democracia es un concepto. Política es un concepto. Alguna vez hemos dicho, ¿no? Nuestra relación con la realidad es el lenguaje. Nuestra mediación para relacionarnos con la realidad es el lenguaje. Y el lenguaje está lleno de conceptos. Entonces, nosotros solo podemos evidenciar algo como existente cuando lo hemos nombrado. El nombre da la existencia a algo, ¿no? Por ejemplo, esa es, digamos, una de las analogías que permite entender el fenómeno de la creación, ¿no? ¿Te acuerdas? En el Génesis dice, y Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Dios dijo, o sea, emitió algo, dijo, y en el nombre hace posible la existencia de ese algo. Entonces, en el caso del Estado, el decir el Estado, estamos haciendo posible, lo estamos volviendo tangible. No, lo que estamos diciendo es que el Estado como concepto encierra un contenido. Estamos dándole ese contenido. Ese contenido es preciso explicitarlo para saber en qué consiste el Estado, ¿no? Pero vayamos por partes a ver, ¿qué es un concepto? ¿No? Cuando nosotros estudiamos, vamos a las facultades, aprendemos conocimiento científico, por lo primero que empiezan y a lo primero que atendemos es a la definición. Definiciones. Pero la definición es el último resultado, o el último eslabón de todo un proceso que ha acontecido, que es de la producción del concepto. Entonces, en ese proceso de la producción del concepto es aquello en que consiste la ciencia. Pero cuando solamente arribamos a la definición, nos hemos perdido de todo este proceso. Entonces, cuando decimos el Estado es un concepto, lo que estamos queriendo decir es lo siguiente. Cuando se pretende conocer al Estado, no se pretende decir lo que el Estado es o debe ser, sino mostrar cómo debe ser concebido el Estado, cuál es la naturaleza del Estado. Entonces, hagamos uso de la analogía. Quien produce el concepto es el ser humano. O sea, uno para saber algo tiene que dotarle de contenido hacia algo para saber qué es eso. Entonces, en el proceso de producción de lo que va a definir en cuanto concepto, él es transformado. Él sufre una transformación. Es como si él mismo se produjera cuando está produciendo el concepto. Porque quiere saber algo y el concepto va a encarnar ese saber. Y cuando va produciendo ese saber, él mismo está siendo transformado por aquello que quiere producir. Entonces, el eslabón último de la producción de ese proceso de conocimiento es el concepto. Pero eso es el testimonio de todo lo que ha sucedido en el que está conociendo. Por eso Hegel alguna vez decía, la finalidad última de la ciencia no es producir conceptos o conocimientos, esa es la consecuencia. La finalidad es producir una subjetividad.
Porque cuando yo voy conociendo, me voy transformando. Cuando yo voy conociendo, me voy haciendo a mí mismo. Cuando yo voy conociendo, ese conocimiento me va produciendo, sí. Es todo un proceso que tiene un final. Sí, y el concepto es el testimonio de todo eso. Ahora podemos dar ese testimonio. Entonces, de un Estado. El Estado es la objetivación de una eticidad. ¿Qué es una eticidad? Todas las costumbres, los hábitos, la forma de vida conforman sistema, conforman cultura. Todo lo que hacemos, lo que creemos, lo que hacemos como práctica religiosa, la forma en que comemos, la forma en que nos curamos, todo eso es un sistema de vida completo. La explicitación de eso constituye lo que se llama eticidad, es decir, la forma de ser, la forma de existir. Y la eticidad es lo que expresa la forma de ser de una comunidad, de una cultura. Entonces, cuando eso se explicita, uno se da cuenta y dice, así es como vivimos, así es como somos. Y de eso podemos derivar el lenguaje pertinente a la constitución del Estado, que es la ley. Es decir, la explicitación de la forma en cómo existimos, cómo somos lo que somos, produce por reflexión la normatividad que nos puede normar como seres humanos, de acuerdo a nuestra forma de vida. La explicitación de todo eso conforma un Estado. Entonces, el Estado sería la objetivación de lo que somos. Cuando sabemos quiénes somos, podemos proponernos un proyecto de vida. Y el Estado sería la objetivación de todo aquello. Por eso un Estado en última instancia es la explicitación racional de lo que un pueblo es en última instancia. Cuando un pueblo decide ser sujeto de su propia vida y su propia historia, necesita producir las mediaciones que hagan posible su realización como pueblo en tanto que pueblo. O sea, ahí hablamos de que el pueblo produce su Estado. El pueblo produce la explicitación de lo que es en última instancia. Y el Estado objetiva eso. Y lo objetiva en instituciones, en normativas, en leyes, en constitución. Todo eso expresa lo que somos. Eso es el Estado. Es decir, el Estado no es un edificio, no es un gobierno, no es una casa, no, el Estado es la explicitación de nuestra forma de ser, de nuestra forma de existir. Cuando el Estado expresa eso, hay correspondencia entre lo que yo soy y lo que el Estado es. Ahora, ese Estado, entendido en todo lo que tiene que ser explicado entre las instituciones, el poder, el mismo pueblo, la estructura, cómo se ha plasmado y objetivado, decimos, esa objetivización del Estado, va a permitir verse a determinada zona, región, país, plasmarse. Pero se ha hablado y estamos entrando a este punto, a un Estado colonial. ¿En qué base estamos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo se entiende el poder dentro de esta forma colonial? Porque estaba en un Estado colonial. Entonces nos va a permitir hacer un análisis ya partiendo de que es un Estado, como lo entendemos. Entonces, de modo muy así laxo, hemos intentado explicitar en lo que es un Estado, ¿no? Ahora bien, bajemos ahora a la historia, ¿no? Porque tenemos que hacer una historización de por qué aparece la necesidad de concebir un Estado plurinacional como la manera más racional de superar un Estado anterior, que queremos negar, queremos superar. Entonces, pero primero tenemos que tener la caracterología de lo que queremos superar para saber qué es lo que tenemos que ya no remedar, ni ya no copiar. ¿Qué es un Estado? Hemos dicho. Es la explicitación de un proyecto de vida, de lo que un pueblo es, ¿no? Vamos. Ahora, ¿qué ha pasado con nuestros estados? ¿Qué ha pasado con nuestros estados? Siglo XIX aparecen los estados latinoamericanos. Y aparecen bajo una apariencia paradójica. Y vamos a explicar qué es una apariencia paradójica. Porque aparecen estados independientes que encierran estructuras profundamente coloniales. Entonces, esa es una apariencia paradójica. ¿Por qué?
¿cómo puede ser algo independiente y colonial a su vez? Pero esa paradoja es, porque es aparente, es superficial. Porque en el fondo los estados que nacen latinoamericanos son formalmente independientes, o sea, de boca para afuera, pero al interior poseen estructuras profundamente coloniales. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué? Por esa estructura colonial, por esa imposición en la forma de vida, en la forma en la que tiene que trabajarse y estructurarse una sociedad. Sobre esa base es que se ha formado un Estado. Por tanto, estamos hablando de un Estado colonial, que habla de independencia y libertad, sin embargo, está bajo una lógica de imposición e invasión, y esa invasión que no ha sido de la mejor, una invasión bajo la sumisión del resto. Entonces, nos vamos a servir de una categoría, a ver, que lo propone Aníbal Quijano, la colonialidad del poder. Entonces, para diagnosticar qué es un Estado colonial, nos vamos a servir de esta categoría, para decir lo siguiente. La colonialidad del poder, en los términos de Quijano, se funda en la imposición de una clasificación. Dice Quijano, de una clasificación étnica racial de la población. Nosotros vamos a decir una clasificación antropológica. Es decir, nuestros estados nacen a partir de una clasificación previa profundamente racista, que distribuye en esa clasificación la división del trabajo, por ejemplo, la división de la producción, el sistema de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la clasificación social propia de nuestras sociedades le antecede una clasificación racial, una clasificación antropológica entre quienes mandan y quienes obedecen, quienes hacen los trabajos de escritorio y quienes hacen los peores trabajos. Es más, quienes realizan los trabajos que van a cumplir el sostén de toda la economía son quienes nunca van a ser retribuidos económicamente. Porque para ser retribuidos económicamente necesitaban ser considerados seres humanos, o sea, sujetos de salario. Pero si no los considero seres humanos, no considero que deban recibir salario. Y sin embargo, sobre ellos se descarga el peso de toda la economía. Entonces, ahí hablamos de una sociedad clasificada racialmente y cuya base de representación nunca es considerada como perteneciente a la nación, ha de ser el indio. Entonces, desde ahí podemos decir que la estructura del Estado que nace en el siglo XIX, aparentemente independiente, guarda al interior suyo una profunda discriminación e injusticia de carácter estructural. Sobre eso se ha construido el Estado, sobre eso se ha plasmado, se ha entendido. Y el objetivo de este programa, lo decíamos, es precisamente aquello. Para entender qué es y por qué y cómo surge el Estado plurinacional, queremos comprender el Estado colonial. Una pausa y ya retornamos.